Ok, vamos a ir empezando. Ujú. Ujú. Poco a poco se irán sumando y ya estamos en grabación. Ok, muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias por responder a esta invitación. Tenemos hoy como invitada a una querida egresada ya de hace algunos años, Lisette García Ladrón de Guevara. He tenido el gusto de estar platicando un poquito con ella. Algunos de los que empezaron a entrar nos escucharon platicando. Ella es licenciada en psicología, egresada de la FE Zaragoza, egresada de nuestro diplomado. Y actualmente desde hace, bueno, lo que tienes de la pandemia, ¿no? Sí. Está viviendo en Santiago de Chile, aunque ahorita está a unas 2 horas de la ciudad de Santiago, y están pasando el invierno, ahorita ya, mientras acá estamos en verano. Entonces hemos estado platicando. Te agradezco mucho, Lisette, tu disposición para participar. Mira, ahí se nos fue algo, Al psicología, contrario, ¿eh? al Licenciada en contrario. psicología. Psicología, no, bueno, pues nada más. Se nos fue, bueno, errores, más vale reírse de ellos y no Sí. preocuparse demasiado, ¿no? Ok, bueno, pues muchas gracias, Lisette, por aceptar participar con nosotros. Y bueno, la idea de estos eventos, pues, es poder platicar, es como una conversación un tanto informal, poder platicar con colegas, como en tu caso, ¿no? Hablar un poco de su trayectoria, de los retos que han enfrentado, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría que nos compartieras muy brevemente, digamos, tu trayectoria profesional. Tú estudias del 2004 al 2008, o sea, ya hace un Ujú. poquito más de 10 años, 12 años, ¿no? 11 No años. digas más, por favor. 11 años. Entonces, platícanos un poco, ahí están las marcas de las organizaciones con las cuales has colaborado, ¿no? Y Ujú. si es tuyo el micrófono, adelante. Gracias, Sergio. Pues muchas gracias por la invitación, primero. Me dio mucho gusto escuchar que podía formar parte de estas pláticas con los especialistas. Y sí, yo hice la carrera en 2004-2008, el diplomado en 2013. Eh, También tengo un diplomado en desarrollo estratégico de gerentes de alto desempeño por el TEC de Monterrey. Estoy en la certificación de Agile Coach, esta metodología ágil que ya es lo de hoy y lo de mañana, por el Design Thinking Sweden y, pues bueno, algunos otros congresos de grafología y atención a conducta suicida. Eso como en la parte de formación académica. En la parte profesional, pues bueno, empecé en Manpower como reclutadora en un área que se llama RPO, que es Recruitment Process Outsourcing, que es la parte de masivos. Empecé como reclutadora, a los 10 meses me hacen coordinadora de una de las cuentas bilingües, que es Ericsson, con 2 chicas a mi cargo, y a los 4 meses de esa promoción se abre una posición como líder de RPO, es como una especie de supervisor, y participo, hago pruebas, entrevistas, y afortunadamente me quedo con la posición, y entonces, bueno, me quedo como líder de RPO en Manpower. Ya ahí ya llevas varias cuentas, ahí llevas cuentas, bueno, yo llevaba cuentas como Todo Moda, cuentas como GNP, cuentas como Avon y Brightstar, eran, bueno, y seguía siendo Ericsson también, entonces tenía 4 o 5 cuentas, más algunas emergentes, por ejemplo, otro compañero y yo lideramos toda la parte del reclutamiento de G20, que en ese entonces eran ingenieros de primer y segundo nivel y edecanes bilingües, etcétera. Eran proyectos muy, muy fuertes, masivos, y que nada, tenías que estar, incluso tuvimos que ir a Los Cabos, hacer toda la implementación del proyecto, etcétera. La verdad es que fue súper interesante. Yo al principio no contaba con mucho apoyo porque era la líder más joven. El siguiente líder me llevaba 3 años, entonces como que la gerente regional tenía sus dudas sobre mí, pero afortunadamente todo fue bastante bueno. Tan es así que, bueno, mi cliente era Brightstar, era uno de mis clientes, yo tenía un implant con ellos, tenían una dificultad con algunas posiciones, voy a apoyar a mi implant, les gusta el desempeño, les gusta, no sé, lo que me decían era como la actitud, el siempre buscar soluciones, entonces me piden que me quede con ellos, me roban de Manpower, y entonces, bueno, entro a Brightstar.
Entrando a Brightstar, bueno, me quedo como más generalista, ahí veo todo, no solamente reclutamiento, ahí vemos capacitación, vemos evaluación del desempeño, incluso en una época vi también comunicación y bueno, todo lo relevante a recursos humanos. En esta época es cuando estoy tomando el diplomado, que me sirvió muchísimo. En esta época es cuando tanto en la carrera como en el diplomado, ¿no? Tú bien nos decías que es importante estar observando la conducta y las necesidades de la organización como tal para ver cómo puedes tú influir como psicólogo organizacional en apoyar precisamente los objetivos de la organización. Entonces, pues bueno, ahí observé el tema de que estábamos desaprovechando una oportunidad como era el aniversario para tener la identidad de la organización, porque había dos grandes como, no sé, grupos de personas en Brightstar. La parte operativa, que estaban en planta, y la parte corporativa. Entonces eran como dos mundos distintos y para el aniversario hacían un desayuno donde primero iba a la planta y después iba a corporativo y había cero conexión y cero engagement con la marca, con la organización como tal. Se propone el tema de una carrera para que a través de la psicología positiva podamos tener mayor engagement de los empleados con la organización. Y bueno, eso fue parte de mi trabajo final del diplomado. Fue todo un éxito, afortunadamente. Tuvimos una muy buena participación. De 700 empleados, participaron 300 en la carrera. Y a partir de ese entonces, gustó tanto que hoy es su forma de festejar el aniversario. Creo que van en bueno, yo me quedé en la sexta, séptima carrera que vi el diseño y todo, pero entiendo que lo siguen haciendo. Salgo de Brightstar porque me habla un headhunter para participar en un proceso en Havas Media. Havas Media es una empresa global, tiene su sede en París y es una agencia de publicidad y medios. Y pues bueno, me hablan para una jefatura en reclutamiento y selección. Y pues nada, me quedo afortunadamente y es totalmente distinto, es creativos digitales, es un mundo completamente distinto, completamente nuevo además, porque cuando yo entré, que fue en 2014, era un mundo que apenas iniciaba, ¿no? Toda la parte del marketing digital apenas estaba comenzando, entonces era hasta cierto punto desconocido. Pues nada, fue bastante interesante entrar ahí y ahí a los 3, 4 meses propongo un programa de trainees porque el principal perfil era un perfil muy chiquitito de unos, no sé, de jóvenes casi que recién egresados, pero muy complicado a la vez porque necesitaban tener un sistema que se llamaba IVOPE, conocimientos en IVOPE. Eso casi nadie te lo enseña. Entonces era, bueno, si en el mercado no hay, se están robando entre las agencias el talento, ¿no? Encareciéndolo muchísimo, ¿por qué no formamos a nuestro propio talento? Entonces se crea un programa de trainees y de igual manera. A los 3 meses lo propongo, me dan 3 meses para preparar el proyecto, a los 6 meses de haber entrado arranco el proyecto de trainees y súper bien, la verdad es que nos va bastante bien. De 30 personas que entraron, se quedaron 25 ya en la empresa. Y de igual, yo me quedé a cargo de cuatro generaciones y cuando salí, pues bueno, continúan las generaciones de trainees todavía. En Havas estoy como jefa de reclutamiento y selección. Había otra jefatura, porque era una jefatura veía todo medios y otra jefatura veía creativos. Y al año me quedo como gerente ya con todas con las dos áreas, con la parte de creativos y la parte de medios, con 2 coordinadores a mi cargo. Ahí, bueno, es donde más duro, me quedo 3 años y medio, ¿no? Y después me buscan de DHL. Entonces, la verdad es que DHL, pues bueno, es súper grande. Havas es una empresa internacional, como les decía, pero muy conocida solo en su rubro. Y DHL creo que es una organización que todo el mundo conocemos. Entonces, pues bueno, me buscan para ser gerente de reclutamiento y selección a nivel nacional, una empresa de 6,000 personas, con 11 personas a cargo. Entonces, definitivamente me llama la atención, me interesa el reto.
logro pasar el assessment que hacen en inglés y nada, me quedo en la posición, me avisaron súper rápido y listo, tomo el reto de irme a DHL Express México, gran reto, DHL es así, tal cual, si DHL es logística, es operación, todo es rápido, así también es la operación. Entonces es todo muy, muy rápido, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser en tiempo. Pero además estábamos en un reto de la apertura de 100 tiendas, entonces, bueno, era una vorágine ahí de vacantes que teníamos. Y pues nada, afortunadamente nos va bastante bien también ahí, pero bueno, salgo de DHL por temas personales para venir precisamente a vivir acá, a Santiago. Entonces, estoy, como le platicaba a Sergio, revisando la oportunidad de regresar a DHL, pero ahora de este lado. Oye, pues una carrera muy vertiginosa, ¿no? De alguna manera, a mí me encanta, pues, que hayas estado ahí en DHL y ojalá y regreses en una buena posición dentro de DHL allá en Chile, ¿no? Sería muy, muy importante. Ahora, platícanos un poco en esta historia, digamos que son cuatro momentos con cuatro organizaciones distintas. Ajá. Eh, ¿qué fue, digamos, cuáles son los elementos o momentos de retos importantes? Porque así como lo platicas, suena así como muy suave, muy padre, ¿no? Pero seguramente hubo retos de decisiones personales cuando creo que es en Abas, me dices, o en DHL, que entras con 11 personas a cargo, ¿no? Ya estaban ahí, tú incorporaste algunas, el proceso de pues, integrarte en ello, los mismos procesos de alguna manera, siempre para el psicólogo estar del otro lado de como candidato, ¿no? Este, representa algo particular, ¿no? Porque me han platicado algunos, ¿no? De que pues van y pueden representar una amenaza para quien los entrevista, ¿no? En un momento dado, y a veces, pues meten zancadillas y todo esto. ¿Qué retos más significativos tú has tenido en estos brincos de Manpower a Brickstar, a Havas y a DHL? Pues fíjate que de Manpower a Brightstar creo que fue muy soft, porque ya era uno de mis clientes, entonces ya conocía cuáles eran los retos que tenía. Y al contrario, la verdad es que tenía ahí una líder que hasta ahora es mi amiga y le digo coach, porque realmente fue una líder que me ayudó mucho a meterme mucho más en todos los procesos de recursos humanos. Y aparte, creo que apoyaba mucho el tema de creatividad. Yo soy alguien que siempre está haciendo propuestas, ¿no? Soy como muy inquieta en ese sentido. Y si hacemos esto y estoy pensando en hacer esto, estoy pensando en hacer lo otro. Y esta líder, la verdad es que siempre me decía, hold your horses, o sea, como no te me aceleres, pero siempre escuchaba las propuestas. Tan es así que cuando hice la propuesta de la carrera, me dijo, hazlo y después me lo presentas. Cuando hice todo el proyecto, me modificó 2, 3 cosas y lo presentamos al CEO y al final le gustó. Entonces, eso realmente hace que te sientas como mucho más confiado, como mucho más seguro precisamente de tus propuestas y creo que eso a mí me ayudó muchísimo para las demás empresas, para poder sentirme segura de hacer propuestas sin temor, ¿no? A equivocarse. Si algo está mal, pues lo modificas y listo. Pero no a detenerte si tienes alguna propuesta. Creo que los psicólogos tenemos como incluso ese deber, ¿no? Porque vemos cosas que no solamente son de papel, que no solamente son algo que está escrito, sino que tienes esa, no le quiero llamar intuición porque al final del día es un tema más científico, es este ojo clínico de poder observar las necesidades como tal del recurso humano como tal. Entonces, poder hacer propuestas es como lo más importante. Y el reto es encontrar, si bien un líder que te pueda apoyar, al menos no sé, al menos la confianza de llevarlo a cabo, ¿no? De encontrar a alguien que pueda apoyar esas ideas. Entonces, bueno, eso fue de Brightstar. De Brightstar a Avas, no sé, adaptarse quizá a los perfiles. Estás acostumbrado a que te digan que la presentación es importante, ¿no?
Entonces llega alguien, no sé, un gerente, un director, y los directores siempre vienen con traje y muy elegantes y todos muy formales. Y en Havas llega un director, pero es un director creativo, y lo ves con los cabellos verdes y todo lleno de tatuajes, y de pronto aquí es completamente distinto. Entonces fue muy interesante porque de verdad, no sé, es enfocarte 100% a la parte de competencias, ¿no? Y eso es bien importante, no solo en estos perfiles, sino en todos, pero aquí era mucho más evidente. Aquí fue el contraste como tal. Pero al mismo tiempo fue muy divertido. La verdad es que al ser una agencia de medios, de pronto, no sé, te encontrabas en un ambiente donde todo el mundo tenía su cerveza, pero trabajaban al mismo tiempo. Pero por otro lado, también tenías que tener mucho cuidado en que a las personas a las que contrataras tampoco se les fuera la mano un poco y de pronto ya sintieran que entraban a una fiesta, ¿no? Entonces era encontrar ese equilibrio entre las competencias necesarias para la posición, pero también las competencias que son aptas para poder trabajar en un ambiente de ese tipo, ¿no? Que no se vayan a perder. Entonces fue muy interesante, logramos hacer la parte de trainees, que a mí me gustó mucho, creo que fue un reto bien interesante, porque ahí creo que no solo ayudé a la organización como tal, a Havas, sino de alguna manera al mercado, ¿no? Porque ese perfil, como eran muy poquita gente la que tenía esos perfiles, de verdad, o sea, se iban a la competencia por 500 pesos más y luego se iban a la otra empresa por otros 500 pesos más. Entonces, de verdad ya no era como tal el talento como sí, sino solamente se estaban rolando porque sabían utilizar la herramienta. Y al hacer las generaciones de trainees, inundamos de alguna manera el mercado con este talento, de tal forma que habiendo ya tantos, bueno, la oferta como tal, pues bueno, se aumenta y entonces la demanda también se vuelve más ad hoc, ¿sabes? Entonces, fue bien interesante esta parte. Mi jefa, cuando le hice la propuesta, me dijo, es que no quiero ser la escuela de la competencia. Dije, pues es que ya lo somos. O sea, en realidad aquí con nosotros aprenden y se van por 500 pesos. Mejor hay que generar un tema de engagement desde la parte del onboarding, y así fue un onboarding de 3 días donde los chicos salían enamorados de Havas y se quedaban con nosotros y terminaron siendo jefes, muchos de ellos. Y por otro lado, también fue la oportunidad de generar un employer branding distinto, porque todo el reclutamiento de los trainees se hizo con reclutamiento 3.0, 2.0, perdón, al final ya un poco más de 3.0, pero como todo el reclutamiento era por redes sociales, por Facebook, por Twitter, ellos mismos subían sus imágenes del onboarding, etcétera, fue un boom también. Al final del día fue una forma distinta de atraer al talento. Ellos mismos eran quienes jalaban a más gente para las generaciones y no sé, tuvimos 60 aplicantes para la primera generación, que se quedaron 30 personas, y en la segunda generación tuvimos 300 aplicaciones. Entonces fue exponencial así, muchísimo, y todo a través de redes sociales. Entonces fue algo bien interesante en ese sentido. Y sí, se inundó el mercado de talento, y ya después entonces ya podíamos ser mucho más selectivos con a quienes escogíamos y los formábamos dentro. Era una capacitación de trainees de 3 meses, donde hacían exámenes periódicos y nos quedábamos con el mejor talento. Hacían teoría en la mañana y práctica en las cuentas en la tarde. Entonces era gente que al salir ya estaba súper enamorada de la empresa y ya sabían sus cuentas y entonces ya se quedaban con ellos, ¿no? ¿Qué otra cosa sucedió en Havas? Bueno, ahí la propuesta del onboarding, también hice una propuesta de entrevista por competencias, pero para toda la gente que entrevistaba. De pronto nos encontramos con que tú como reclutador, vaya, tienes las habilidades para poder entrevistar a alguien, te gusta el candidato, sabes que es el adecuado, pero cuando pasa la entrevista final, ahí algo sucede, se descompone algo y ya no se queda la persona. Entonces hicimos un taller de preparación para toda la gente que entrevista, porque ellos son los expertos en sus áreas, pero de pronto no saben o nadie les ha enseñado cómo hacer las preguntas adecuadas por competencias para revisar si es el talento que están buscando o no. Entonces, este taller fue impartido a todos los líderes
y la verdad es que nos ayudó muchísimo a transformar de alguna manera el índice de bateo que teníamos y hubo una homologación en el lenguaje como tal entre recursos humanos y la organización y pues nada, también les encantó. Y el reto con DHL, como bien lo dijiste, fue la gente. O sea, llegar de tener... En Manpower llegué a tener 10 personas, pero en Manpower éramos más como una familia, porque todos veníamos de lo mismo. Y en DHL no, en DHL ya estaban todos ahí cuando yo llegué. Y sí es un reto bastante interesante. Tienen unas políticas de liderazgo bastante buenas, la verdad, pero todo el mundo llega con esa expectativa de que tienes que ser el líder, ¿no? El mejor. Y afortunadamente hay una encuesta que se llama el IOS, que es el Employer Opinion Service, no, Service no, Survey, perdón, y ahí subimos 4 puntos en liderazgo. Entonces, afortunadamente subí el puntaje de liderazgo. Y en el HRQS, que es como el Quality Service de recursos humanos, el área de reclutamiento y selección subió 6 puntos. Entonces, afortunadamente fue un reto que sí al principio me costó días sin dormir seguramente, porque sí, yo llegaba cansadísima así, y pensando al día siguiente que no se me fuera a ir nada, porque era muchísimo trabajo. Y pero nada, creo que la forma de lograrlo fue justo. Al tener tanta gente, eran 11 personas, y muchísimo trabajo porque eran las 100 tiendas por aperturar, más todo lo demás del negocio. Mi estrategia ahí fue dar mucho empowerment a mi equipo, ¿no? Hacerlos más autosuficientes en ese sentido. Poderme apoyar en ellos, en la toma de decisiones, porque si todas de las 11 recaían en mí y de toda la organización de 6,000 personas recaía en mí, esto definitivamente puede complicar que la toma de decisiones se haga más lenta o que la toma de decisiones no sea tan objetiva porque no estás poniendo la atención a todo como deberías, con el detalle y la atención que se requiere. Entonces tomé a mis supervisores, con ellos me reunía una vez a la semana para analizar los temas del equipo como tal y todo lo demás, bueno, en el día a día. Pero les fui dando más empowerment para la toma de decisiones, tanto del equipo como hacia el negocio, y eso definitivamente fue el parteaguas. Yo escogí solo a una supervisora, los otros 2 ya estaban ahí, pero eso ayudó mucho a delimitar también como incluso las actividades, porque antes como que todo mundo hacía de todo, entonces pudimos delimitar muy bien las actividades y eso nos hizo ser más productivos porque empezamos a hacer mejoras y a optimizar procesos, tanto internos como de los candidatos, y empezamos a generar incluso propuestas hacia el negocio, ¿no? Como el right hire, que era evaluar qué competencias estaban bien y no. Ahí cada área era distinta. Customer Service era un tratamiento distinto, operaciones era un tratamiento distinto. Entonces, para nosotros era como un cliente completamente distinto y lo fuimos apoyando en sus necesidades, pero ya con los supervisores mucho más empoderados en tomar decisiones y apoyar a los clientes como tal. Entonces, creo que ese fue el reto y así fue como se pudo subsanar. Ok, me parece fabuloso y me llama mucho la atención, ¿no? En términos de esto que tú mencionas de que el psicólogo no debemos de perder el ojo clínico, me abre un panorama en términos de que somos los ojos para la organización de lo que ingenieros, administradores y otros profesionales pues no ven, ¿no? De alguna forma traemos lentes puestos que nos permiten ver esto, ¿no? Y también me llama la atención que en tu trayectoria, una organización como Havas, que trabaja a la mitad algo operativo, estable, estandarizable, y por otra parte, la parte creativa, que sabemos que el pensamiento, digamos que los estilos cognitivos de la gente creativa, les cuesta mucho trabajo meterse en rutinas y en cosas tan estructuradas. Y bueno, algunos teóricos le llaman organizaciones híbridas. El ejemplo quizás más conocido es Cirque du Soleil, ¿no? En donde es una organización que se dedica al espectáculo, a la creatividad, yo diría que fabulosa, ¿no? Y cómo ha crecido. La historia de Cirque du Soleil es interesantísima. De hecho, un compañero del posgrado hizo su doctorado
trabajando, se fue a vivir como un año Wow. a Cirque du Soleil, y esta combinación y el imaginario, por ahí está la tesis del doctorado. Entonces, ese como reto como parapsicólogo, como un psicólogo, como psicóloga, evidentemente es un cambio en el ADN de la organización, ¿no? Y luego brincas a DHL, que nuevamente, a pesar de esta heterogeneidad que te hizo adecuadamente mezclar cosas, pues DHL como empresa, bueno, global, pero de origen alemán, germánico, uno tiene la idea de que es así, y además que dedicada a la logística, es así como que todo muy racional, ¿no? Todo muy estructurado. Sí. Y las diferentes líneas del negocio que de alguna manera también tuviste oportunidad de eso. Entonces yo creo que la flexibilidad cognitiva, pues es una característica muy, muy importante, porque has pasado de algo muy volátil o de una organización donde hay cosas muy volátiles como en AVA, a algo muy estructurado como DHL, ¿no? Entonces yo creo que esa es una experiencia y aprendizajes fabulosos, pero yo veo que evidentemente la perseverancia, ¿no? La disciplina, fueron aumentando tu confianza personal y profesional, ¿no? Y tu seguridad. Y yo creo que el aprendizaje de haber estado en DHL y que ojalá y retomes DHL en Chile, por toda la condición que me estabas platicando ahorita, más de tipo de migración y todo eso, ojalá se resuelva, ¿no? Sería fabuloso, ¿no? Entonces, como retomando esto, a los que escuchan este evento, ¿qué recomendaciones darías? Porque podemos tener desde recién egresados hasta gente que ya tiene como tú ciertos años o más colaborando en organizaciones. ¿Qué recomendaciones harías para un profesional de la psicología para, para, para avanzar, para lograr, para esto que nos estás hablando? Mira, yo creo que la recomendación sería, evidentemente, desde mi experiencia personal y profesional, y de hecho se lo decía justo a mis chicos en DHL, les decía, ustedes hacen los procesos, ustedes trabajan ¿no? En el día a día. Los únicos que saben si algo se puede mejorar o no son ustedes. Entonces, siempre hay que buscar cómo lo puedo hacer mejor, cómo lo puedo hacer más rápido, cómo lo puedo hacer más fácil, cómo lo puedo hacer eh, distinto, cómo lo puedo hacer más amigable. Al final del día yo creo que el sentarse a hacer las cosas como ya se siguen haciendo todo el tiempo, creo que ese es un error en el que podemos llegar a caer todos y nos estancamos, ¿sabes? Tú lo mencionas muy bien, o sea, Deutsche Post, que es alemán, es súper estructurado y las cosas ya están hechas. Tienen programas de liderazgo, tienen programas de comunicación, tienen programas de feedback, tienen programas de desarrollo, tienen programas hechos para todo, para todo. Cualquiera pensaría, pues ahí yo solamente tengo que llegar y replicarlo y hacerlo. Sin embargo, propuse algo que no tenían, que era el DHL for Hair, que era una propuesta de equidad de género, que me compró el board directivo de México y después me la compraron en la región y ahora es un proyecto regional. Pero entonces a lo que voy es, si tú te quedas, uy, no, esta empresa ya tiene todo o así hacen las cosas siempre, nunca vas a poder proponer algo distinto. Entonces es siempre preguntarte cómo lo puedo hacer mejor o qué faltaría por hacer o en qué no estamos poniendo atención. Y como bien dijiste, siempre escuchar a la gente. O sea, ellos son los que te van a decir, ellos son el termómetro, ¿no? Los que te van a decir si están bien, si se sienten bien o si están contentos o si algo falta. Y sobre eso, pues bueno, ya poder apoyar y hacer estas preguntas que te cuento para poder buscar soluciones. Alguien decía por ahí que la creatividad solo es para algunos cuantos. Yo creo que no. Yo sigo creyendo que la creatividad es de quien se atreva a hacerse las preguntas correctas, ¿no? Quien haga las preguntas correctas, van a surgir opciones, van a surgir ideas, y si a lo mejor yo solamente tengo ideas para, no sé, soy muy bueno en ideas escritas y el otro es muy bueno en ideas orales, el otro es muy bueno en planificación, el otro es muy bueno no sé, en diseño, pero si te juntas con el equipo también y todos hacen estas preguntas y todos proponen, pueden lograr cosas muy, muy grandes. Entonces, sí, hacerse las preguntas correctas te va a permitir siempre estar buscando mejoras, creo.
Muy bien. Recuerdo tu trabajo del diplomado, que a mí me pareció también así algo excepcional, en el buen sentido, me motivaba mucho y sobre todo, te voy a ser honesto, yo recuerdo que cuando el proyecto, cuando tú decías, es que hay que organizar una carrera para integrar y dije, bueno, pues está bien como esta parte del salud, de promover la salud y promover la integridad, ¿no? Y me acuerdo que el proyecto fue caminando y te voy a confesar algo, yo dije, híjole, digamos, pues era tu segundo trabajo, ¿no? Eras más joven de lo que actualmente eras. Y yo, no dudando de ti, sino pensando en la organización, dije, ¿le irán a dar el presupuesto? Porque recuerdo que contactaste a una entidad, digamos, dedicada a organizar eso, a un grupo creo que eran gente de deportes o algo así, ¿no? Que se estaban dedicando a ello. Y yo así como que cruzaba los dedos y decía, ojalá, ojalá, ojalá y salga y no se me vaya a decepcionar aquí Lizeth, ¿no? Pero no, empezó a caminar muy bien y yo creo que empezó a caminar muy bien por características tuyas, ¿no? Es la perseverancia, el sentirte segura, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente sí recuerdo, ya no me acuerdo si la carrera todavía se hizo mientras estabas en el diplomado o fue un poco después, sí, ¿verdad? Sí se hizo, sí se hizo por ahí. Sí alcanzaste en tu informe incorporar mucho de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, yo veo que eres una sembradora, ¿no? Porque de lo que hubo en Brickstar se sigue haciendo, ¿no? De lo que hiciste en Havas, me dices, pues lo compraron en la región o en DHL, ya no recuerdo dónde dices. En Entonces, nada se siguen haciendo los trainees, ajá. lo Y en sigues haciendo, exacto. Entonces, eres una creativa en ese sentido, ¿no? Entonces, aunque yo sé que ahorita en el corto plazo lo que me estabas platicando tiene que ver con poderte mover más en Chile, ¿no? Porque todavía no tienes la documentación y todo este asunto. Yendo más allá del corto plazo, ¿cuál sería así como tu horizonte profesional en el mediano y largo plazo? Pues mira, de hecho ya actualmente que no estoy incorporada a ninguna organización esperando esta oportunidad con DHL de nuevo acá, he estado dando asesorías por mi cuenta a diferentes empresas. Entonces, me gustó mucho esto de la consultoría, me gustó mucho. A lo mejor esto que dices de ser sembradora tiene algo pues de cierto, porque de hecho me gusta, ¿no? Me gusta llegar, escuchar necesidades y de forma creativa buscar soluciones. Entonces me gustó mucho esto de la consultoría y justo estoy platicando con una compañera, bueno, con una amiga en México. Estamos buscando la opción de poder crear nuestra propia consultoría de recursos humanos y creo que ese sería el futuro para mis expectativas profesionales, ese sería. Creo que me gustaría no solo apoyar a la organización en la que estoy, sino poder ayudar a varias organizaciones. Creo que sería como mi ideal. Y pues nada, en el Inter, bueno, seguir apoyando de manera independiente. Me estoy metiendo en la parte de toda la metodología ágil. Entonces me gustaría seguir metiéndome más en design thinking, mucho más a lo mejor en Scrum, todas estas metodologías ágiles que creo que las organizaciones tenemos que movernos más hacia allá, definitivamente. No sé, generar equipos mucho más independientes, mucho más empoderados, mucho más autosuficientes. Y el área de recursos humanos quizá también debemos ya empezarnos a preparar porque cuando las organizaciones se muevan hacia esos contextos, también tenemos que estar preparados nosotros para esas nuevas formas de trabajar, ¿no? Todo más digital, todo más colaborativo, todo más por objetivos en lugar de por horarios. Entonces, va a ser un paradigma en el que ya muchas organizaciones están entrando, pero cuando se vuelva definitivamente algo, ya una norma o algo más normal, precisamente, tenemos que estar muy, muy preparados. Sí, yo creo que ese es un reto no nada más tuyo, pues, sino viene en el futuro inmediato, porque la globalización y el trabajo más autónomo, digamos que pone en jaque
el efecto que regularmente tiene la estructuración que tiene una organización que está ubicada en un lugar donde hay el supervisor que está detrás del hombro de las personas, viendo que cumplan con lo que tienen que hacer, y donde muchos hacen o están acostumbrados a hacer solamente lo que les dicen, y líderes que si algún colaborador tiene iniciativa les da miedo y lo tratan de aplacar, ¿no? Y sobre todo organizaciones que están en un entorno turbulento, que requieren cambiar, saber cambiar y cambiar rápido, ¿no? Entonces, creo que después de la pandemia viene un cambio muy importante, porque hay muchas cosas que se empezaron a hacer por obligación, porque no había de otra, por el aislamiento, etcétera, y muchas organizaciones cada vez están viendo que hay cosas ahí que se van a quedar, ¿no? Que se van a quedar en las organizaciones digitalizadas, a distancia, etcétera, etcétera. Y todo eso creo que para el psicólogo, por un lado, representa retos, pero al mismo tiempo representa grandes oportunidades, ¿no? Yo pienso que una fortaleza entonces tuya y que debiera de ser de todo profesional de la psicología es este ojo clínico, ¿no? Me dio mucha luz esa idea en términos de que podemos ver, si hacemos bien nuestro trabajo y si nos metemos de vocación, podemos ver cosas que increíblemente, bueno, increíblemente para nosotros, otros no ven. ¿Sí me explico? Porque para nosotros nos parece muy, muy natural que verlo, ¿no? En fin, ¿qué más pudieras agregar, Lisette? ¿Qué más quisieras agregar para los actuales y egresados del diplomado, compañeros? Que por cierto, una egresada está ahí vi aquí ¿cómo se llama? Que también ayer platicaba, siempre se me olvida la pronunciación, Delit, una cuestión de este tipo. Ahí hay una egresada que también está invitada a estar por aquí. Entonces, y me dices algo que pasó con tu micrófono, se te cerró. Ok, ahorita lo abrimos, no te preocupes. Para que puedas seguir comentándonos. Ok. Ah, ahí está, creo. Ok. Listo. Listo. Sí conozco a Denise, de hecho estuvo en mi generación también. Es de tu generación. Y ella está ahí en esa empresa. Sí. Uh-huh. Sí, pues nada, yo te agradezco mucho la invitación. La verdad me dio mucho gusto cuando me dijiste. Me parece que es bien interesante de pronto escuchar de otras voces que también han tenido a lo mejor las mismas complicaciones, ¿no? Laborales, a lo mejor, y no eres el único, o quizá estabas pensando en hacer algo y escuchas que alguien más lo está haciendo y dices, bueno, me motivo a seguir haciéndolo. Por ejemplo, ahorita leo a Leti Cante, que dice que ella también está en busca de independizarse. A lo mejor es la oportunidad incluso de crear colegas, de crear conexiones. El mundo de recursos humanos es this big, así de chiquito, y de pronto conectas con mucha gente, entonces está increíble poder formar parte de estas conversaciones. Y sí, evidentemente tienes toda la razón, empezó como una necesidad por la pandemia y de pronto se va a volver una norma. Y qué mejor que estar preparados recursos humanos, porque justo, recursos humanos, los psicólogos, porque justo somos los que estamos, pues bueno, siempre viendo cómo son estos cambios de conducta a nivel individual, a nivel masa, a nivel corporativo. Entonces, estar atentos a eso es como lo primordial. Y sí, definitivamente se viene un cambio de paradigma bastante interesante, como en su momento fue la parte de todo el tema de talentismo, que se le llamó incluso un poco en algunas organizaciones. Ahora sí estamos en una época totalmente de agilidad, ¿no? Ya se le llama así, la parte ágil. De hecho, Paola, en la sesión anterior del jueves, que fue tu invitada el jueves, ella también estuvo en toda la parte de ágil, porque sí, ya te tienes que estar metiendo al Agile Methodology. Entonces, nada, espero que les haya gustado la participación y a mí me gustó mucho poder participar contigo, Sergio, muchas gracias. Definitivamente el diplomado también, de tomarlo de la mano contigo, que eres así, ¿no?
súper bueno en hacernos a nosotros las preguntas correctas. Me acuerdo cuando estaba haciendo mi trabajo me decías, pero estás esto y ya viste esto otro, y entonces te quedabas pensando, híjole, no he visto esto, no he visto lo otro. Entonces, siempre las preguntas que tú haces ayudan mucho a la reflexión, ¿no? No sé, autocrítica incluso, y eso te permite siempre estar atento a que lo que estés haciendo, lo estés haciendo bajo los mejores cimientos. Entonces, pues nada, agradecerte el apoyo durante la carrera porque fue mi primer hijo, mi primer proyecto. Y sí, al principio lo vi con una empresa que me costaba millones, entonces corté presupuesto de la fiesta de septiembre, quité un poquito presupuesto de diciembre y más bien me asocié con una empresa emergente, ¿no? Que todavía no tenía como muchos clientes y ahí fue como lo logré. Entonces, sí, gracias porque tú me hacías esas preguntas, pero sí te van a alcanzar y yo, tienes toda la razón, no me va a alcanzar, tengo que buscar otra opción. Pero gracias porque esas preguntas me ayudaron a encontrar las respuestas. Entonces, pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, Lisette. Ahorita estoy recordando esa generación que dice, sí, no recordaba que es la misma de Denise y es la misma de María Ángel, que María Sí, Ángel está incorporada dentro del staff ahora del diplomado y está en Manpower, precisamente, está ahí en Manpower ella, en algo así como estudios especiales, una cuestión, están con la norma 035 y estudios de clima, claro. están en todo eso, ¿no? Acá se llama Bueno, Instas 21. perdón. Acá se llama Instas 21, entonces es lo mismo. Parte. Sí, es que es el instrumento, ¿no? Que viene de España, ¿no? Ajá. El Istas Sí, 21. pero acá le llaman así como a la norma. Ok. Uh-huh. Se lo trajeron del título del instrumento español. Está Sí. bien, qué bueno, está bien. Pues en el chat no veo más comentarios ni preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta para Lisette, que nos lo puede pasar ahí. Víctor, te decía mucho éxito, supongo que ya lo viste. Uh-huh. Sí. Un colega de generaciones recientes, dice Víctor, ¿no? Mucho éxito también, Víctor. Ok. ¿Alguien más que tuviera alguna pregunta con Lisette? Se nos la puede poner ahí en el chat. Uh-huh. Vamos a esperar tantito. Entonces, estás ahí en lo que sí hay algunas preguntas. ¿En dónde dices que estás? ¿Valparaíso? No. Ahorita se llama Puchuncavi, pero Ajá. es de la región de Valparaíso, Ok. a 2 horas de Santiago. Ok, está bien. Un terreno muy, muy empinado, ¿no? O sea, Chile es así muy largo, pero de muchas Pues sí, cordilleras, ¿no? Y todo esto. sí, la cordillera. Pues estamos a 1 hora de la cordillera. O sea, Santiago está a 1 hora de la cordillera Uh-huh. y a 1 hora de la playa. Ok, Estamos en medio. Entonces, está bien. estamos justo en medio y es muy extraño porque, no sé, puedes justo ir a la playa en verano y hace muchísimo calor, pero te vas en invierno a la montaña y puedes esquiar. Uh-huh. Entonces, está bastante rico porque también tienes hacia arriba desierto, ¿no? Toda Uh-huh. la parte de desierto, o sea, hacia La Serena, por ejemplo, pero te vas hacia el sur y tienes glaciares, entonces está bien. La verdad es que por la pandemia tampoco hemos tenido mucha oportunidad de andar, pues, explorando como Bien. quisiéramos, pero también están los viñedos, ahí sí hemos tenido oportunidad de explorar un poquito Ajá. más toda la parte de los vinos, riquísimos. Pero bien, la verdad es que estamos disfrutando el país, es muy limpio, hay mucha cultura de reciclaje, lo cual me encanta. ¿Qué más te puedo platicar? Son muy apegados a procesos, lo cual a veces puede ser como, son un poco inflexibles en muchas cosas, ¿sabes? Que no, Uh-huh. pero es que así no es, y tú ya ves 20 soluciones y ellos nada más ven una. Pero por otro lado, la realidad es que hacen las cosas bien, porque todo el mundo sigue los pasos y es una cultura o es una sociedad más bien que no se salta tanto las reglas, entonces todo funciona mejor, ¿sabes? Qué bien, qué bueno. A ver, te dicen por aquí, Dani, déjame ver. Laura te pregunta, a nivel personal, ¿qué recomendación nos puedes dar? Se ve que eres muy enfocada a nivel personal. Um,
a nivel personal muy enfocada. Pues mira, yo una vez me preguntaron eso y mi respuesta, no sé si fue como muy científica, pero para mí fue la pasión. Y la pasión me refiero a apasionarte de lo que hagas, ¿no? Apasionarte de, por ejemplo, aquí estoy en Chile, pues me apasiono del país en el que estoy, aunque extraño a mi familia, pues me apasiono en venir a Puchancavi, a conocer la playa de Puchancavi, Ajá. o me apasiono en salir a caminar, o me apasiono en ver, no sé, como te dije, la cultura del reciclaje, etcétera. Pero en realidad a mí me gusta mucho la psicología, me gusta mucho mi carrera, entonces creo que la pasión con la que vayas a trabajar todos los días te va a permitir disfrutarlo. Y al disfrutarlo, pues siempre es, no sé, tienes mucho más opciones de compartir, de explorar, de aprender, ¿no? Entonces yo creo que la pasión con la que hagas las cosas, ¿no? Esa energía con la que lo hagas puede ser importante. Muy bien. Tienes otra pregunta de Daniela. Daniela es de los grupos que acaban de empezar. Me gustaría saber cómo fue tu experiencia de irte a Chile. ¿Cómo fue que te fuiste? ¿Tenías un proyecto? ¿Te fuiste independiente a probar suerte? Dice, yo estuve allá por motivos escolares unos meses y me gustaría regresar ahora desde este ámbito laboral. Ah, súper. Ujú. Sí, no, me vine por un tema personal, eh, personal familiar. Mi esposo, su hijo es chileno, bueno, su hijo una anterior relación es chileno, y mi hija nació aquí, de hecho, mi hija nació aquí, ella es chilena, entonces tenemos dos hijos chilenos ahora, y esa fue la razón por la que llegué para acá. Pero si tienes la oportunidad de venirte para acá, sí hay mucha oportunidad, creo, que hay oportunidad para venirte para acá. Los sueldos no están tan buenos a nivel analistas, a nivel supervisores, pero de coordinador para arriba ya son muy buenos sueldos. Entonces, digo, para que lo consideres, porque en la parte de vivienda, pues igual, hay zonas en las que es muy barato vivir, pero hay otras zonas en las que no tanto. Entonces, dependiendo de la posición que tú estés buscando aquí, tienes que considerar la parte de vivienda, porque Chile es un país caro. Digo, tú ya estuviste aquí unos meses, pero Chile es un país caro. Entonces, pues bueno, hay que considerar también esa parte, ¿no? Pero pues bueno, ponte en contacto y si yo veo alguna posición que te interese, pues bueno, te paso los datos. Ok. Los datos de Lisette, pues está en LinkedIn, obviamente, ahí la pueden contactar y todo esto. Laura comenta que un amigo economista emprendedor se fue a Honduras, se acaba de ir, y que qué bueno que haya mexicanos por el mundo con ese ímpetu, ¿no? Obviamente habla de tu ímpetu, ¿no? Y Leti, me gustaría nos dieras en línea para poder empezar, para independizarse. ¿Qué recomiendas? Pues ya, para serte bien honesta, lo mío surgió como una necesidad. Al llegar aquí a Chile sin tener la posibilidad de trabajar, pues bueno, necesitaba definitivamente trabajar como independiente. Y lo que me ha funcionado fueron dos cosas. La primera, los contactos que ya haces o que ya hiciste en tu carrera profesional anterior. La realidad es que yo, bueno, le hablaba a alguien y me decían, te conozco perfecto, sé cómo trabajas, ayúdame con esto. Entonces, igual, de hecho, mis primeros clientes fueron gente que ya había trabajado conmigo, ¿no? Entonces, creo que tu desempeño anterior, por así decirlo, es el que te va a avalar para tener clientes más adelante. Y eso fue mi primer apalancamiento con clientes. Pero además, el otro tip que me funcionó, le decía un poco a Sergio hace rato que platicábamos, que no fue un poco, o sea, no fue como de voy a conseguir clientes y les voy a hablar a todos, sino me di cuenta cuál iba a ser mi mayor dificultad, era justo conseguir clientes en un país donde nadie me conoce. Entonces tuve que asociarme, ¿no? Estuve buscando qué empresas son las que ya tienen clientes, qué empresas son las que ya tienen de alguna manera estos contactos y más bien les vendí mi experiencia a ellos. Entonces ellos son los que hacen toda la parte de venta, ellos consiguen a los clientes, pero quien hace la asesoría, quien hace la capacitación, quien hace el diseño, quien hace todo eso, pues bueno, ya soy yo. Entonces, eh, la parte de independizarse no significa que lo hagas todo tú sola, ¿no? O todo tú solo, sino que logres
identificar cuáles van a ser tus aliados para lograr ese objetivo. Entonces, hoy en día tengo 2 aliados que de hecho ellos saben que yo trabajo con más gente, entonces simplemente son como mis contactos con clientes. Evidentemente ellos también se llevan una parte por conseguir al cliente, pero al final quien da la cara con la organización pues soy yo, y entonces después ya también van a ser mis contactos. Entonces, bueno, así vas jalando ayuda. Sí, de hecho esto que planteas, Lisette, que tiene que ver un poco con el perfil del emprendimiento, ¿no? En términos de, yo a veces lo platico con alumnos y les digo, bueno, sí, es muy padre ser tú tu propio jefe, ¿no? Pero te tienes que preguntar, así como decía Lisette, ¿sí? Si te contratarías a ti mismo, ¿ok? Y esa es una pregunta, intenta ser un poco profunda, porque te hace ver un poco tus debilidades y convertirlas en oportunidades, ¿no? Porque hay gente que se independiza por ser su propio jefe para ser, pues, poder ser menos ordenado, menos perseverante, no tener quien le mande y cuestiones de ese tipo. Y bueno, aún siendo independiente, el cliente te manda, ¿no? Evidentemente. Y lo más interesante sería que tú te mandaras a ti mismo de la manera correcta, ¿no? Bueno, te pregunta también Daniela, que ya está iniciando en todo esto, ¿no? Dice que, pues por la pandemia y otros factores no ha tenido suerte encontrando empleo en el área. Desde tu experiencia, ¿qué formación me recomiendas seguir para ser empleada, supongo, para ser contratada? Para ser contratada. Mira, yo lo que les digo a la gente cuando está buscando empleo es que a veces nos gana la desesperación y de pronto te empiezas a pedir trabajo en lugar de buscar trabajo. Y son 2 cosas distintas. Cuando estás pidiendo trabajo, casi es que dénmelo de lo que sea, ¿no? Cuando buscas trabajo, es más fácil orientar qué es lo que quieres, hacia dónde quieres mover tu carrera, y entonces tu búsqueda va a ser más asertiva. Y cuando es más asertiva, es mucho más probable que te contraten porque dices, bueno, a ver, yo soy muy buena para esto, y como eres buena para esto, cuando vas a la entrevista, en la entrevista se dan cuenta y dicen, claro, ¿no? Funciona perfecto. Y haces clic con la organización, o haces clic con el empleo, o haces clic con las funciones. Entonces, no sé, hay que revisar igual, no sé, hacia dónde estás buscando o qué oportunidad estás buscando para empezar. Y de formación, cualquiera es buena. O sea, yo tengo mis primeras formaciones eran de grafología, de conducta suicida, ¿no? Entonces, que no tienen como tal vez nada o mucho, no, sí, nada que ver con la parte de recursos humanos, quizá grafología un poco, pero vaya, ahí tienes contactos, ahí tienes gente, ahí puedes encontrar estas redes sociales que son súper importantes. En la carrera nos decían, lo más importante es la red social, pero no el Facebook, no el Twitter, no, sino la red social de compañeros, de tener justo colaboradores con los que puedas platicar, ¿no? Por ejemplo, salí del diplomado y jamás perdí el contacto con Sergio, y hoy en día estoy en esta sesión. Entonces, tú estudia lo que a ti, volvemos a la parte de pasión, lo que a ti te llame la atención, lo que a ti te guste, y con eso va a ser mucho más fácil crear contactos que tengan los mismos gustos que tú y probablemente tengas mayor oportunidad en lo que a ti te gusta. Pero hablando en términos de lo que viene, yo creo que es la parte de metodologías ágiles, meterte en todo lo que es design thinking, todo lo que es, no sé, quizá un Scrum, un Kanban. Esa parte es como manejar proyectos ágiles, que probablemente es lo que viene. Y por otro lado, todo lo que viene de wellness, sí, todo lo que es wellness va a estar muy de moda por el tema de la pandemia. Ya veo venir a mucha gente con serios problemas psicológicos que se van a ver reflejados en el trabajo. Entonces creo que el wellness va a ser algo que va a demandar mucho en las empresas. De hecho, ya está demandando en las empresas. Muy bien, pues Lisette, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalaste. En Chile es 1 hora más tarde
Te estamos desvelando un poco, tal vez, con todos tus quehaceres ahora que tienes familiares. Ajá. Te agradecemos mucho tu participación, seguiremos en contacto. Si quieren contactar más a Lisette, pues en LinkedIn está su perfil, y ahí le pueden mandar algún mensaje o lo que sea. Ajá. Y seguramente como buena mexicana y como buena zaragozana, ajá, va a atender esto en los momentos que le sea posible, con mucha pasión, como dice ella, utilizando su glosario de términos, ¿no? Lisette, fue un gustazo, qué bueno que pudimos tener este tiempo, que te la pases fenomenalmente por allá en Gracias. Chile, y que todo vaya bien, y ojalá estos días que vienen, los siguientes 10 días, creo que son importantes, ¿no? Por lo que me platicaste al principio, ojalá y todo camine adecuadamente. Muchísimas Muchas, muchas gracias, gracias. Lisette. Buenas Gracias, noches. gracias a todos. Buenas noches. Hasta Listo. luego. Estamos en contacto. Ahí Estamos en escribo. contacto, ahí seguimos. Chao. Hasta luego. A los demás, muchas gracias por atender a la invitación y nos seguimos viendo. Vamos a concluir. Gracias, buenas noches. Buenas noches.